Bien, señores, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hacer lo que corresponde a la sesión 11, la semana 11. Vamos a entrar ya al tema de reciclado de pavimentos, ¿no? El reciclado de pavimentos es una actividad que se viene difundiendo cada vez con mayor relevancia en el mercado por la importancia que tiene el consumo, la reducción del consumo de materia prima no renovable y la menor generación de desperdicio. Entonces, ¿qué vamos a ver en este acápite? Vamos a ver el concepto de reciclado, qué significa reciclar pavimentos, a qué se refiere, por qué se hace, cuál es el proceso que se hace para el reciclado de mezclas asfálticas, las técnicas que tenemos para ese reciclado en frío, las técnicas que se conocen, las ventajas, las oportunidades, algunos diseños alternativos y algunos videos y experiencias de reciclado. Comenzamos en la sesión viendo el concepto de reciclado, ¿no? El concepto de reciclado, el concepto general, consiste en someter potenciales materiales usados o desperdicios o potenciales desperdicios a un proceso de transformación para que sean utilizados como materia prima de un nuevo producto. En el caso de la mezcla asfáltica, esto adquiere especial relevancia, y en el aula virtual está la pizarra de apoyo, adquiere especial relevancia. ¿Por qué? Porque la mezcla asfáltica, hemos conversado muchas veces, que es el resultado de un proceso físico, en el cual los componentes, como es un proceso físico, pero antes que nada, los procesos físicos, recuerden que los componentes se pueden volver a separar, no pierden sus propiedades, ninguno. Todos los componentes, no es como el concreto Portland, que cuando ustedes el concreto Portland, se produce un proceso químico, y los componentes cambian sus propiedades. El agregado reacciona químicamente con los silicatos, aluminatos y los sulfatos que tiene el cemento. La mezcla asfáltica no es así, es un aglomerante. Y la composición es más o menos así. De 92 a 95% son agregados. Agregados que no se deterioran con el tiempo, no pierden propiedades físicas, se mantienen igual, son inertes. Del 5 al 7% es cemento asfáltico. Ese cemento asfáltico sí se deteriora con el tiempo. Recordemos que el cemento asfáltico es un producto derivado del petróleo, es una cadena orgánica. Cadena orgánica, recordemos siempre el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esa cadena orgánica se va envejeciendo, se va deteriorando y va perdiendo sus propiedades, como cualquier cadena orgánica que exista, ¿no? Como una rama de un árbol, cuando está fresca, es bastante flexible. Se va envejeciendo, se va secando, se va rigidizando, se vuelve menos flexible hasta que se seca y se endurece, ¿no? Igual que las personas, nos vamos envejeciendo, nos vamos rigidizando, hasta que, bueno, en un momento ya dejamos de movernos, ¿no? Igual sucede con el cemento asfáltico. Entonces hay que entender que se va envejeciendo. Y es un concepto que hay que tenerlo claro, que el pavimento asfáltico se va envejeciendo, aunque no se use. Lo que acelera la fatiga, el deterioro del pavimento asfáltico son las capas el pase de las cargas, sobre todo si estas no tienen control. Pero vamos a suponer que alguien construyera un pavimento asfáltico y lo dejara en una superficie donde nunca pasara un vehículo, nunca. Después de 10 años, 20 años, ese pavimento está envejecido, la carpeta asfáltica está envejecida. ¿Por qué? Porque, o sea, está expuesta al medio ambiente y se va deteriorando. No con tanta velocidad como si tuviera tráfico, pero sí se va deteriorando. Bueno, y por el último componente es el filler. El filler es porcentaje de material no plástico, no son limos ni arcillas, pero es menor que la malla 200. Se usa cal, cemento Portland o polvo de roca. No cualquiera de estos. Y su porcentaje de participación en la mezcla es de 1 a 2%. Este queda adherido con los agregados. Entonces la pregunta que se hace uno muchas veces es, ¿por qué votamos el 100% de un producto cuando es solamente el 9 o 10% está deteriorado? Y en verdad lo que está más envejecido es del 5 al 7%. ¿Y por qué se vota el 100%? Vemos con mucha ligereza como los municipios, las diversas autoridades votan el asfalto cada vez que van a reparar o cada vez que vienen las empresas de saneamiento, de agua potable, de línea de gas o de telefónica o cualquier otra línea que haga excavaciones en la calle, vota el 100%. Excava la zanja, bota todo y trae todo nuevo, explotando materia prima no renovable, agotando agotando lo que es las canteras
consumiendo más cantidades y consumiendo más cemento asfáltico y generando más desperdicio. En ese contexto es que nace la idea del reciclado de mezcla asfáltica. La estructura de la mezcla asfáltica es una estructura compuesta por agregados y mezcla asfáltica como aglomerante. El cemento asfáltico se puede recuperar, los agregados también. La estructura del pavimento, las capas granulares no se envejecen. El agregado se puede tal vez fatigar, sí, pero no se envejece el agregado. El agregado es un inerte. Lo único que se puede envejecer es el cemento asfáltico. Entonces, es en ese contexto que se genera la idea de reciclar pavimentos asfálticos, sobre todo reciclar la mezcla asfáltica. Hay dos formas, ¿no? Uno es reciclar solo la mezcla, nada más, y otro es reciclar todo el pavimento en conjunto. Y vamos a ver los dos el día de hoy. Para que tengamos una idea y vayamos entrando en el tema, vamos a ver este breve video sobre cómo es el proceso de reciclado de mezclas asfálticas, cuáles son los pasos que se siguen para reciclar mezclas asfálticas, desde el fresado, que es la recuperación que hemos estado viendo, que hemos visto en alguna vez anterior, y al proceso de producción de mezcla asfáltica. Es una introducción breve nada más. Hay viajes que no se olvidan, como el de Micaela, que me contó que quiere cumplir el sueño de su hija. Por eso usa Ingram, porque puede negociar el precio y guardar cada sol para poder cumplirlo. Los pavimentos asfálticos con el paso de los años se deterioran debido a varios factores como las cargas repetidas de tránsito que soportan a lo largo de su vida útil, la intemperie como la lluvia, el calor, las bajas temperaturas, etc. Me encuentro en la autopista Guadalajara-Morelia, en el tramo La Barco-Cotlán. Estamos reciclando el 30% del pavimento que estamos levantando. Este tramo es el primero en el estado de Jalisco con estas características. Un pavimento muy sustentable. El proceso inicia levantando el pavimento existente con máquinas perfiladoras, las cuales van demoliendo la carpeta asfáltica y al mismo tiempo retirando el material por medio de una banda transportadora. El pavimento extraído es llevado a un almacén para posteriormente darle un tratamiento necesario para poder reutilizarlo. Lo que vemos en este almacén de material es ni más ni menos asfalto y gravas, que es precisamente lo que vamos a reutilizar. Se analiza en laboratorio qué porcentaje de asfalto tiene el material reciclado para tomarlo en cuenta en el nuevo diseño de mezcla. Debido a que el material es de un tamaño variable, es necesario someterlo a un impactador para convertirlo en tamaños más pequeños e inmediatamente después pasa por un proceso de cribado para separarlo en gravas y arenas, esto con el fin de tener más control en la granulometría del diseño de mezcla. Una vez separado por tamaños, el material se ingresa al proceso de producción. Las plantas de asfalto en caliente que producen con material reciclado son especiales, ya que deben de tener tolvas independientes y el ingreso al tambor mezclador es por un dispositivo denominado anillo de reciclado. En este proyecto estamos usando únicamente el 30% de material reciclado, el resto es material directo de trituración. Este se ingresa por las tolvas normales de la planta, sumando un total de 6 tolvas para poder tener una granulometría más controlada. El anillo del reciclado tiene como función que el material no toque el fuego, ya que este material contiene un porcentaje de asfalto, el cual si toca el fuego perdería muchas propiedades que aún tiene. El cemento asfáltico que se usa está modificado con polímeros, aditivos y agentes rejuvenecedores, con el objetivo de que, al momento de mezclarse con el asfalto reciclado, este recupere parte de las propiedades de calidad perdidas a lo largo de su vida útil. El uso del reciclado es muy común en varias partes del mundo como Estados Unidos, Europa, Japón, entre otros muchos más. Actualmente el uso de RAP es una excelente alternativa sustentable para reducir el impacto económico, energético y ambiental en la conservación y construcción de carreteras. Normalmente el material reciclado de las carreteras se desecha, provocando contaminación y degradando el medio ambiente. Algunos beneficios de reciclar asfalto son: ahorros en los costos de construcción y mantenimiento de las carreteras, ahorros en los costos de trituración de bancos de materiales, disminución en el consumo de asfalto, producto escaso en México, ahorro de la energía utilizada para trituración y refinación del petróleo, mismo nivel de calidad que el material virgen,
reducción de emisiones al medio ambiente, menos contaminación, entre otros. Bueno, esa es una primera idea de cómo se recicla, ¿no? ¿Por qué reciclar? Y además, esta política de reciclado está muy asociado a las ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible siempre está ligado a satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de generaciones futuras, es decir, no agotar los recursos. Por algún motivo hemos caído en un descontrol de consumismo de recursos naturales, ¿no? Todos los días vemos noticias sobre eso. Y una de las cosas en las que podemos aportar, a la vez de generar ahorros y aportar en el desarrollo sostenible, es con el reciclado de mezclas asfálticas. Yo le recomiendo cuando usted se integre a las empresas, que se integre que se incorpore a los sistemas integrados de gestión, donde ve el tema de seguridad, medio ambiente y calidad. Es muy importante para su desarrollo profesional, para mejorar sus capacidades, que usted se incorpore a estos sistemas, ¿no? Se haga parte de ellos, para que sean baluartes en su vida profesional. El desarrollo sostenible, ¿qué favorece? Favorece la conservación del ambiente, estimula los valores en la persona. Por más que se digan que no, que son cosas esnovistas, la persona valora más las cosas y mejora su salud también. Y fomenta, obviamente se vuelve un círculo virtuoso de desarrollo sostenible. Entonces nuestras ideas aquí pueden significar muchas cosas y pueden aportar muy bien en estos cambios. Los sistemas de gestión ambiental están supervisados por las normas ISO. La ISO es una organización internacional de estandarización de normas, ¿no? En diversos sectores. Específicamente para el tema ambiental, tenemos la ISO 14000, que define la política que debe cumplir la empresa para desarrollar, implantar, llevar efecto, revisar y mantener al día la política medioambiental. Entonces define todos esos procesos. Esta norma ISO 14000 nos dice, pero yo no soy ambientalista, pero no necesita ser. Hay que entender eso. No necesita ser un ambientalista, no de carrera. De corazón puede ser, pero no necesita ser ambientalista de carrera. Puede seguir las normas ISO o las normas EMA, ¿no? Las normas europeas, las normas de ecogestión. ¿Qué tal que es un reglamento comunitario de ecogestión y ecoauditoría? EMA por sus siglas en inglés. Cualquiera de estas dos normativas lo que busca es cómo generar en las empresas el sistema integrado de gestión. El sistema integrado de gestión, como les decía, y es bueno que usted se incorpore a este sistema, que sea parte del sistema, ya sea por el área de calidad, seguridad, medio ambiente, o los tres sería lo mejor, que lograr incorporarse en los tres ámbitos, lograr capacitarse para incorporarse. Pero si no, incorpórese por lo menos en el tema de calidad, medio ambiente, o bueno, seguridad, como usted escoja, ¿no? Porque son los baluartes de soporte de una empresa. La calidad, la seguridad y el medio ambiente son cosas no negociables. Pueden negociarse costos, pueden negociarse plazos, sí, eso todo el mundo lo puede negociar, no es algo dificultoso. Lo que no se negocia es calidad, y como política y como cultura. No se negocia seguridad, no se pone en riesgo nunca a las personas a nuestro cargo, y no se hace daño al ambiente. Esos son los pilares de un sistema integrado de gestión. Yo le insisto, con el temor de ser cargoso y pesado, pero le insisto, en las empresas donde usted trabaje, incorpórese a los sistemas integrados, forme parte del sistema de gestión integrado, o el sistema integrado de gestión, como le llamen, ¿no? En algunos casos le llaman el SIG, ¿sí? SIG, Sistema Integrado de Gestión, o SGI, Sistema de Gestión Integral. No interesa eso de menos, la cosa es que pueda funcionar. Y en el tema ambiental, ¿qué se ve? Pues tiene que haber una estructura organizativa, una actividad, las actividades de planificación, definir las responsabilidades de cada persona, las prácticas, los procedimientos y los recursos, ¿para qué? Desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y mantener la política medioambiental de la empresa. Recuerde que esto es una declaración. Las empresas hacen una declaración de su política ambiental. La mayoría dicen, no, respetuosos del medio ambiente, pintamos todo de verde, claro, sí, pero no es que solamente basta con declarar. Hay que aportar en esta política de conservación ambiental. Y una de las cosas en las que podemos aportar muy bien es en el tema de reciclado. En nuestro país tenemos
muy buena normativa ya existente, no hay necesidad de esperar que no hay normas. Hay gente que dice, no hay normas. ¿Cómo que no hay? Hay normas desde el año 99, están las normas para la conservación del ambiente, las normas de reciclado. Por ejemplo, tenemos la NTP. NTP significa Norma Técnica Peruana. Las normas técnicas peruanas. La 051 del año 99 es el manejo de residuos de la actividad de la construcción, el reciclaje de mezclas asfálticas de demolición. Está en una normativa, no es nada especial ni nada oculto, hay una normativa vigente. Tenemos la 052 del año 99, que es el manejo de residuos de la actividad de la construcción, reutilización y reciclaje de materiales de base, subbase, provenientes de demolición de carreteras o de plataformas. Tenemos la norma 053 del año 99, manejo de residuos de la actividad de la construcción, reciclaje de concreto de demolición. A muchos de ustedes les va a tocar hacer demoliciones de pavimento, demoliciones de edificaciones, ¿no? Las ciudades van cambiando, los edificios van generándose la necesidad de demoler los edificios para construir edificios más altos. No necesariamente tienen que estar en ruinas, sino por un tema de inversión, de optimización de las áreas, del crecimiento vertical de las ciudades. Y no hablemos solamente de Lima, no hablemos, pues hay ciudades muy bien puestas, Trujillo, Chiclayo, Tacna, Ica, son ciudades que son de amplio y gran crecimiento. Entonces, muchos de ustedes van a trabajar así en reciclado, ¿no? En demoliciones. Y la demolición no es botar todo, dinamitar todo y botar todo, no, es buscar cómo optimizar ese proceso de reciclado. Yo les recomiendo, si tienen un tiempo, está en internet también disponible, cómo se hizo la demolición del edificio de la Municipalidad de San Isidro. Un trabajo de reciclado muy interesante para reutilizar todo. Se demolió un edificio de 10 pisos para construir el nuevo, ¿no? Los nuevos edificios. Luego la demolición del edificio del Banco de la Nación, la sede que estaba junto a la plaza, cerca de la Plaza San Martín, esa que se incendió, bueno, la quemaron aquella vez, ¿no? Cómo se hizo la demolición, muy interesante el trabajo, muy buena técnica, muy ingeniosos en verdad, y sobre todo el reuso que le dan al material, la posibilidad de reutilizar los materiales, y siempre cumpliendo la normativa técnica. Ustedes pueden reciclar concreto de demolición o reciclar materiales no clasificados de la demolición. También tenemos el manejo de baterías usadas, acumuladores, tratamiento de disposición de estas baterías. ¿Y por qué? Porque lo citamos. En las obras usamos mucho equipo. Mucho equipo. Las empresas constructoras tienen muchos equipos. Tienen muchas baterías, muchas llantas recicladas. Entonces hay mucha oportunidad de reciclar cosas. Y entre las muchas cosas que hay que reciclar están las baterías, ¿no? Que no se deben botar a los acumuladores, porque tiene una tecnología bastante sencilla de reciclar y además tiene una norma aplicable. Pero bueno, independiente de esto, volviendo a nuestro tema, ¿por qué reciclamos un pavimento? Porque es una estructura que está compuesta de capas que sus componentes no sufren deterioro, como hemos visto. Los agregados no se deterioran, los agregados se mantienen. El único que se envejece es el cemento asfáltico. Bueno, está bien, pero lo que hay que ver es cómo reutilizar ese cemento asfáltico remanente, pero no botarlo en ningún caso. Este reciclado de pavimentos conlleva lo siguiente. Primero, hay un menor consumo de canteras y menor consumo de cemento asfáltico. En lugar de ser de 5 a 7%, se usa de 1 a 3%. Hay menor generación de escombros, ya no se bota. Lo que es un potencial desperdicio se reutiliza. Hay menor consumo de energía en el proceso total de la construcción porque ya no hay tanta demanda de consumo de materia prima no renovable. Se cumple con la normativa ambiental y se coincide con la política de desarrollo sostenible. Es por eso que el reciclado genera muchas oportunidades. No solamente miremos los costos, no solamente es eso, sino miremos todo lo que conlleva. Y también, como vamos a ver un poquito más adelante, genera muchas oportunidades de investigación y de conocimiento. Hay diversas técnicas de reciclado que se van cada vez incorporando, cada vez mejorando. Algunos incorporan fibra de caucho de las llantas recicladas para usar pavimento reciclado. Otros incorporan
fibra de plástico, esas botellas PET, ¿no? Estas botellas PET que son plástico muy delgado y muy fuerte. Usted ve las botellas plásticas tienen una pared muy delgada, pero es una fibra muy resistente a la tracción. Tiene mucha resistencia a la tracción. Entonces, permite incorporar una propiedad que la mezcla asfáltica de por sí no tiene. La mezcla asfáltica funciona muy bien a la compresión y muy mal a la tracción. No tiene mayor resistencia a la tracción. Y la tracción es justamente lo que genera las fisuras y las grietas. Y lo que se busca con incorporación de fibras, ya sea de fibras de reciclado u otros materiales, es mejorar la resistencia a la tracción. Hay unos chicos que han hecho, por ejemplo, tesis sobre incorporación de estos cables reciclados, de los cables aéreos que están ahí en la calle, ¿no? Esa cantidad de cables que ya no se usan porque ya casi nadie, muy pocos son los teléfonos fijos que existen, todo el mundo usa teléfonos celulares, y las líneas de cables aéreos han quedado muertas. Es un pasivo ambiental. Entonces hay chicos muy ingeniosas, personas muy ingeniosas que han visto cómo reciclar, cómo reincorporar materiales de concreto para mejorar la rasante, en fin, diversas ideas que van evolucionando. Las técnicas de reciclado son de dos tipos, básicamente. Por el nivel de intervención, puede ser un reciclado solamente de la superficie, solo la carpeta asfáltica, o una recuperación de caminos, que implica reciclado de todo el espesor del pavimento. Y por procesamiento, puede ser un reciclado en planta, donde el material, como hemos visto en el video, se lleva a una planta de tratamiento y se produce la mezcla asfáltica reciclada. O un reciclado in situ, donde el material no se transporta, sino se vuelve a colocar en el mismo sitio, como vamos a ver ahora, este trabajo que se hizo aquí en la carretera Huaráscaras, con la incorporación de asfalto espumado, la técnica de reciclado con asfalto espumado. Y bueno, son estas condiciones las que se van analizando, cada vez hay mejoras. Por ejemplo, la EG 2013 ya tiene incorporado muy bien el tema de reciclado, como parte de las especificaciones, las características, las condiciones técnicas que debe cumplirse para el proceso de reciclado. Lo que nos falta todavía con bastante, o sea, nos falta ponerle más fuerza a la implementación de este trabajo de reciclado. ¿En qué consiste el reciclado superficial? Consiste en recuperar solamente la carpeta asfáltica. Si vemos aquí, una primera técnica de reciclado es demoler solo la carpeta asfáltica. Es decir, esta carpeta asfáltica envejecida se recupera y se obtiene lo que se llama el RAP. RAP o PAR, por sus siglas en inglés, ¿no? PAR, pavimento asfáltico recuperado. RAP, por sus siglas en inglés, es lo mismo. ¿Qué hace? Un rotor, mediante un rotor que tiene una fresadora, se va destrozando la carpeta. Se va destrozando y este material se lleva a una planta, o se puede hacer in situ, pero vamos a ver primero el caso de la planta. Se lleva a una planta y esto se mezcla con agregado virgen. ¿Qué ventaja tiene? Esto también es piedra. Estas partículas también son gravas. ¿Y qué más? Que son gravas que ya tienen recubrimiento. Ya tiene cemento asfáltico. Cuando se utiliza el agregado, hay parte que se pierde, parte del cemento asfáltico que se pierde en absorción. Recuerda cuando usted hace diseño de concreto, por ejemplo, y el agregado está totalmente seco, que dice, bueno, ¿cuál es el porcentaje de absorción de agua? Porque va a haber parte del agua que se va a perder en absorción del agregado. De la misma manera, cuando se utiliza agregados, parte del cemento asfáltico se pierde en absorción. Concreto asfáltico que debería estar como parte de la mezcla, se pierde en absorción. Pero si ya consideramos que este cemento asfáltico, este agregado que estamos recuperando, ya está recubierto con cemento asfáltico, ya no hay necesidad de que se pierda cemento asfáltico como absorción, al menos en este agregado, porque ya está impermeabilizado, lo cual genera un ahorro adicional para el consumo de cemento asfáltico. Estas
esta primera fase de recuperar la mezcla asfáltica depende mucho de la uniformidad. La uniformidad que tenga. Cuando se recupera es digamos, un punto, quizás un punto débil de la mezcla asfáltica, la uniformidad de las características, ¿no? No siempre podemos confiar en que todo lo que recuperamos tenga las mismas características, el mismo estado, la misma dosificación, la misma edad de cemento asfáltico, ¿no? Puede cambiar las condiciones. Entonces, vamos a ver cómo es el proceso. Primero, los estudios. Y los separo bien porque es fundamental hacer estudios. Se hace una evaluación de la mezcla asfáltica reciclada. Vamos a pensar que usted le diga, va a reciclar la carpeta asfáltica que hay en la Avenida Primavera entre la UPC y el Puente Primavera, pues, en el carril derecho. Entonces, ¿qué se hace? Se toma muestras, se hace evaluación de la mezcla asfáltica. Se lleva al laboratorio para ver cómo está, se hacen pruebas con viga Beckelman para ver la deflectometría. En fin, se ven las condiciones del pavimento. Y se hace un diseño de la mezcla asfáltica reciclada. Y se dice, bueno, la proporción es así. La proporción de mezcla asfáltica es de esta manera. Hace usted la fórmula de mezcla asfáltica reciclada. Luego vienen las etapas operativas. Ya una vez que está definido el procedimiento, ¿qué se hace? El fresado de la mezcla asfáltica, la recuperación, el transporte a la planta de reciclado, para el proceso de reciclado en planta, la adición de aditivo rejuvenecedor de mezcla, la adición de agregado virgen sobrecalentado, la adición de cemento asfáltico nuevo y la producción de mezcla asfáltica reciclada. Vamos a ver cada uno de estos pasos, para que vea que nada, digamos, especial, solamente es una secuencia lógica de reutilización de potenciales desperdicios, pero como insumos. La primera fase, el fresado. ¿El fresado en qué consiste? Esto, demoler la carpeta asfáltica existente. Aquí tenemos lo que se llama la fresadora, que es el equipo que permite remover la carpeta asfáltica. Aquí tenemos a la vista. La carpeta asfáltica se va demoliendo y se obtiene el RAP. Al principio, este trabajo se hacía en forma descubierta. Se removía rápidamente, este rotor gira a mucha velocidad y va destrozando la carpeta asfáltica. Pero generaba mucha polución y partículas que salían disparadas también. Entonces ya con el tiempo se ha colocado una carcasa para evitar para tratar de controlar por lo menos la dispersión de partículas y parte de la polvareda. Todavía no se controla totalmente. Valgan verdades, todavía el proceso de reciclado, cuando se remueve la parte de fresado, ¿no? Todavía tiene muchos cuestionamientos por parte de los mismos promotores y los mismos ambientalistas porque se genera mucha polución. Vamos a ver en unos minutos en los videos esta polución que se genera con la remoción de la carpeta asfáltica. Y quien haya tenido oportunidad de ver en la calle trabajar una fresadora ha visto la cantidad de polvillo que sale, ese polvillo negro que es asfalto, ¿no? Asfalto molido. Y que es muy molestoso para las tiendas, para los restaurantes, para las personas que circulan, sumamente perjudicial para la salud, ¿no? Bueno, todavía no se logra controlar ese proceso totalmente. Todavía. Entonces, este es el proceso de reciclado, de remoción de carpeta asfáltica, el proceso de fresado. La fresadora, por lo general, tiene un brazo, una faja incorporada que descarga al volquete. Y el material se va removiendo y pasa al volquete. El volquete lleva el material a la planta de asfalto. En la planta de asfalto podría tenerse el RAP reciclado o podría tenerse los bloques. También es factible esta figura de hacer bloques. La diferencia es que los bloques hay que triturarlos y es un proceso más. Entonces, uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no llevamos en bloques la carpeta? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto en la pista? Por facilidad constructiva. Ya tenemos el material, el RAP, listo para ser recuperado. No, pero también se puede recuperar en bloques, claro. Se recupera en bloques, pero después hay que triturarlo, ¿no? Generando un nuevo trabajo. Siempre buscamos cómo optimizar los trabajos. Las alternativas están allí, usted puede usar una u otra, no es un tema de dificultades propiamente, ¿no? Bueno,
Sea como sea que usted obtiene las partículas ya, las piedras recubiertas, ¿cómo es el procedimiento? Aquí sí creo que vamos siguiendo los pasos. Lo primero es que el agregado virgen se sobrecalienta. Se sobrecalienta y entra en contacto con el agregado recuperado que ya tiene un recubrimiento. Este agregado virgen no tiene ningún recubrimiento. Se entra en contacto con el agregado, con el RAP, el agregado recuperado. ¿Y qué sucede? Al entrar en contacto, el agregado recuperado que está recubierto con cemento asfáltico, ese cemento asfáltico se derrite. Se calienta, se derrite. Y impermeabiliza al agregado nuevo. Les decía, parte de cuando hablamos aquí, cuando usted diseña mezclas asfálticas, analiza que parte del cemento asfáltico se va a perder en absorción. Entonces, la idea aquí es, si de todas maneras el agregado virgen va a necesitar cemento asfáltico por absorción para tener ese recubrimiento perimetral, no es mejor que ese recubrimiento, que no va a formar parte del esqueleto de la mezcla, ese recubrimiento sea absorbido y sea formado por este cemento asfáltico envejecido. La gente, cualquiera dice, claro, tiene lógica, ¿no? El cemento asfáltico envejecido, el que está adherido al agregado recuperado, ese cemento asfáltico envejecido pasa a impermeabilizar el agregado virgen, obteniendo un agregado uniformemente recubierto. Todo el agregado queda recubierto. Ya no hay diferencia entre el agregado virgen y el agregado viejo. Todo está recubierto. Pero todo está recubierto con cemento asfáltico envejecido. A esta condición de agregados ya recubiertos y que ya no van a ya no van a absorber cemento asfáltico nuevo, ya no se va a perder, a esta mezcla se le agrega cemento asfáltico virgen, filler y aditivos. Se agregan para lograr formar la mezcla asfáltica. Y se obtiene la mezcla asfáltica reciclada. La mezcla asfáltica reciclada se transporta en volquetes y se coloca mediante un procedimiento convencional. El mismo procedimiento que se sigue para cualquier trabajo de mezcla asfáltica. Tiene las mismas características, el mismo comportamiento. Hay personas que dicen, no, pero es un cemento asfáltico viejo. Sí, pues, pero el cemento asfáltico viejo no forma parte del esqueleto de la mezcla. El cemento asfáltico viejo se ha perdido en la absorción de los agregados, en la impermeabilización de los agregados. Vamos recapitulando para que se vea que no es nada especial. Se hace el trabajo de fresado y se recupera el pavimento asfáltico, las partículas recubiertas, los agregados recubiertos con cemento asfáltico. En la planta se mezcla el agregado virgen sobrecalentado, a veces agregado virgen, sobrecalentado, se mezcla con el agregado recuperado. El agregado recuperado que tiene un recubrimiento de cemento asfáltico envejecido. Al entrar en contacto este agregado virgen sobrecalentado con las partículas de agregado recuperado, pero que tiene recubrimiento, el asfalto envejecido que recubría el agregado recuperado se derrite y es absorbido por el agregado virgen, que queda impermeabilizado y totalmente recubierto. El cemento asfáltico envejecido ha perdido parte de sus propiedades elásticas para formar parte del esqueleto de la mezcla, pero funciona muy bien como impermeabilizante. Entonces se uniformiza el recubrimiento. Tanto el agregado envejecido como el agregado recuperado tienen un recubrimiento. A ese conjunto de agregados totalmente impermeabilizados, ¿qué se hace? Se le agrega cemento asfáltico nuevo, cemento asfáltico virgen, filler y aditivos. Y se obtiene la mezcla asfáltica reciclada.
Y el procedimiento de colocación es similar. Difícil de entender no es. La lógica es bastante racional. ¿Cuál es el punto clave de todo esto? Yo decía aquí, agregado virgen sobrecalentado. ¿A qué temperatura? ¿A cuánto? ¿Cuántas calorías debe tener? Se mezcla con el agregado recuperado. ¿En qué proporción? ¿20%, 10%, 30%? ¿Cuánto? ¿Para qué? Para que se derrita el cemento asfáltico envejecido, se derrita y envuelva o impermeabilice al agregado virgen, correcto. ¿Qué proporción le echamos? Y ahí es donde viene la clave, ¿no? Porque entender el procedimiento no es difícil en sí, ¿no? Entender el procedimiento, claro, es lógico que se haga ese contacto para evitar el desperdicio de cemento asfáltico. Y además, ¿por qué se va a perder cemento asfáltico nuevo en un recubrimiento, en una impermeabilización del agregado? No tiene lógica. Y es por eso, cuando les marcaba aquí el procedimiento, el primer paso y el paso más importante es el diseño de la mezcla reciclada. Diseñar la mezcla reciclada, ahí está la clave. ¿En qué proporción? En el video que hemos visto decían, usamos 30% de material reciclado, porque seguramente por el grado de cementos de recubrimiento que tendrá y por la dosificación. El diseño de mezclas asfálticas recicladas es un punto donde, igual que en muchas cosas que hemos visto en el curso, usted tiene pues un hilo de la madeja para ir jalando y jalando, para ir investigando. Hay algunas tesis, algunos trabajos sobre diseños propuestos de mezclas asfálticas recicladas. En la carretera central tiene un caso muy particular, ¿no? Cuando se iba a trabajar, se comenzó a trabajar el año 2004, más o menos 2003, la rehabilitación de la carretera central, de pavimentos en la carretera central, era un proyecto muy bonito desde Ricardo Palma, de la salida de Ricardo Palma hasta Loroya, 180 kilómetros de carretera. Y el proyecto contemplaba fresar la carpeta asfáltica y con ese pavimento y con ese asfalto, con esa mezcla reciclada, reutilizarla para pavimentar las calles de Matucana, San Mateo, Cocachacra, Surco, todos los poblados que estaban en la zona. Pero hubo una suerte de campaña, digamos, de difusión de que era basura y que se les iba a llevar basura a la población. Y hubo una serie de discusiones, protestas, que nos van a traer basura, ¿por qué nos traen basura? Que no se acepta que nos traigan basura, que por aquí. Y a pesar, lo que más a uno, digamos, se le quedaba atragantado es ver a una ingeniera o un ingeniero que decía que eso era basura. Nunca se supo, yo al menos nunca supe si eran tontos útiles de las empresas que vendían agregados, o sea, de las canteras, o en verdad creían que era basura, ¿no? Porque que un ingeniero nos diga que eso es basura, oiga, es un agregado que se puede utilizar. No, ¿y por qué no lo reutilizan en la carretera? En esa época no teníamos la tecnología para diseñar una mezcla para vehículos pesados con mezcla reciclada. No teníamos la tecnología. Ahora sí, ahora se hace. Pero hace 20 años no se hacía, ¿no? Y fue una cosa bien chocante, ¿no? Porque finalmente se tuvo que llevar a depósitos de material excedente, 180 kilómetros de largo, 12 metros de ancho, 10 centímetros de espesor, 8 centímetros en algunos sitios, sacarlo todo. Una verdadera barbaridad, pero bueno, son cosas que pasan así. Es una anécdota, digamos, triste de recordar por el desperdicio de dinero que hubo allí, ¿no? El diseño, y eso que había diseño de mezcla asfáltica reciclada, todo, pero como le había estas personas que decían, no, esto es basura, eso es desmonte, eso no sirve para nada. Pero en estos poblados, pues, pequeños, no hay tráfico pesado, los camiones más pesados son los camiones cisterna, los camiones de mudanza, eventualmente algún volquete que pase por alguna de las calles, pero no hay un tráfico intenso pesado, ¿no? Pero no, bueno.
Y son las cosas que digamos, uno a veces se queda con ese sinsabor, ¿no? ¿Por qué no permitieron reutilizar todo ese CD? ¿Por qué tuvo que botarse? Bueno, independientemente de la anécdota, le decía, el punto clave es el diseño, diseñar la proporción. Y ahí es donde usted tiene muy buena perspectiva. Diseñar la proporción. ¿Cómo hacemos para reutilizar la mezcla? ¿Qué proporción le echamos? Cuando hablamos aquí de agregado sobrecalentado, recuerde que el calor se mide en calorías. No es que el agregado tenga que estar a 20, 30 grados, no. El calor se mide en calorías. Lo que buscamos es que el agregado esté caliente. Confundimos muchas veces el término caliente con el término temperatura. Va asociado, por supuesto que sí, pero cuando algo está caliente es porque tiene muchas calorías. Se han acumulado las calorías. El calor se mide en joules o la energía se mide en joules, en calorías. Y eso es lo que debemos buscar. Cuando el material está en el horno secador, hay que tener cuidado, como bien explicaba en el video, que no toque no toque la flama. Porque si toca la flama, ¿qué puede pasar? Que el agregado sea calcinado en algunas partes. Cuando el agregado es expuesto a la flama directamente, pensando que más flama, más calorías. Y no es así. Lo que debe buscarse es que el agregado que tenga una acumulación de calorías tal, una energía acumulada de calorías, que permita transmitir esa energía para derretir el cemento asfáltico. Pero si se somete a la flama, está el riesgo pues de que ese agregado comience a tener pequeñas películas de calcinación. Esta ceniza superficial impide la adherencia. No debemos perder de vista que el agregado lo que debe buscar es adherirse al cemento asfáltico. Para que funcione la mezcla asfáltica debe haber una adecuada adherencia entre el cemento asfáltico y los agregados. Si por algún motivo incorporamos agregado que está calcinado, que tiene cenizas, o sea, no tan notorias, sino pequeñas películas de ceniza, o sea, porque se ha sometido a la flama, o sea, como que se ha chamusqueado el agregado. Entonces ahí no va a haber una adherencia adecuada. Y hay que tener cuidado con ese efecto. Las cenizas pueden ser sumamente perjudiciales. Cuando se habla de sobrecalentamiento, ¿a qué apunta el sobrecalentamiento? A que este agregado virgen haya estado en el horno, se encuentre totalmente seco, pero haya estado en el horno, no que tenga alta temperatura, sino que tenga calorías. Esa distinción puede parecer un juego de palabras, pero es una necesidad indagarla, porque el diseño de la mezcla asfáltica se basa en que el contacto entre el agregado virgen y el agregado recuperado permita que el agregado envejecido se derrita e impermeabilice. Pero debe formarse una uniformidad en los agregados. No puede ser que, mira, sí, pues hay una parte que quedó suelta porque ya no hay absorción, no ha habido suficiente, ¿cómo que no ha habido suficiente absorción? Este agregado envejecido no debe formar parte del esqueleto de la mezcla. Para nada, ¿no? Este agregado envejecido solamente debe estar como recubrimiento. Es por eso que a veces uno dice, ¿pero por qué no usan todo el agregado recuperado para hacer la nueva mezcla? Porque tiene cemento asfáltico envejecido en abundancia. Y necesitamos que las partículas pierdan un poco de ese cemento asfáltico envejecido. Y ese cemento asfáltico envejecido debe perderse como absorción en el agregado virgen. Entonces, si recapitulamos, ya comienzan a salir un poco más de dudas. Bueno, ¿y en qué proporción mezclamos? ¿Y cuánto de cemento asfáltico le echamos? ¿Cuánto de cemento asfáltico virgen? Bueno, si hubiese sido todo el agregado virgen, le hubiésemos echado 5 o 6%. Pero ya no, pues no es todo el agregado virgen. Ahora todo el agregado está recubierto. Hay parte virgen, hay parte envejecido. Todo está recubierto. ¿Cuánto se echa? ¿Cuánto de filler? ¿Y cuánto de aditivo, si es que se usa el caso? Y se obtiene la mezcla asfáltica reciclada. Mientras usted mejor pueda responder a estas preguntas, ¿cuánto se echa de cemento asfáltico? ¿Cómo es una mezcla?
pues su bagaje de conocimiento, sus habilidades, su potencial. Perdón, su potencial de aporte va a crecer muchísimo. Y va a ser usted una persona más cotizada en el mercado, una mejor referencia para que tenga más oportunidades de trabajo. Los trabajos están allí. Hay que tener en cuenta una cosa, mire, no es muy importante para usted que, digamos, que le hagan muchos homenajes, que haya mucho, que sea muy digamos, lleno de ceremonias y estas cosas. Lo que sí es importante es que el mundo no se le pase desapercibido. Que usted vea lo que hay en el mundo para que usted pueda ser una persona más eficiente, más productiva, y sobre todo pueda aportar mejor, pueda contribuir mucho más. Este proceso de producción de mezclas asfálticas nos brinda una muy buena oportunidad, buenas oportunidades de mejora de conocimientos, mejora del medio ambiente, menos consumo de energía, menos consumo de materia prima no renovable. Hay detractores, por supuesto, detractores algunos interesados y otros que, bueno, pues quizás por falta de conocimiento simplemente. ¿Quiénes son los detractores interesados? Los que venden agregados, pues. Los que venden asfalto. Lo último que les interesa es una forma de que se consuma menos agregado, ¿no? Para quien vende agregados comercialmente, oiga, no, boten todo y traigan todo nuevo. Es lo mejor que puede haber para él como negocio. Igual para los que venden cemento asfáltico. No, ¿cómo van a usar el cemento asfáltico viejo? Bótenlo y compren nuevo, usen nuevo. Ahí son los detractores interesados. Hay otros detractores, que es como estas personas que les comentaba, que creen que es basura, que creen que este cemento, este agregado reciclado no sirve para nada. Bueno, son sus limitaciones de conocimiento. Lo que usted debe ver, bueno, primero entender que va a haber necesidad de explicar, difundir un poco más esto de reciclado, a pesar de que no es tan nuevo, ¿no? Ya tiene varios años en esta tecnología, pero vemos que los municipios todavía no la logran implementar. No, que es caro, no es caro, ¿no? Esos son mitos, fantasmas que se crean. Lo que sí es un poco dificultoso podría ser es diseñar la mezcla asfáltica reciclada. Pero hay empresas que se dedican a esto. TDM, por ejemplo, es una empresa que se dedica a diseñar mezclas asfálticas recicladas. Motengil, son empresas que se dedican a hacer este trabajo. No son tan conocidas en el mercado como otras, pero caramba que sí tienen muy buen bagaje de conocimiento y mucho interés en el uso de mezclas recicladas. Los concesionarios son muy interesados en el reciclado. El Estado vota porque no le cuesta, pues. El alcalde vota, los municipios votan porque no le cuesta. Lo pagan los contribuyentes, ¿no? Vota todo y trae todo nuevo, claro. Es lo más cómodo, lo más fácil. Pero un concesionario, ni hablar, pues. El concesionario dice, oye, un momentito, no vamos a votar. Esta piedra ha costado un montón de dinero, no la vamos a votar, ¿no? Hay que reciclarla. Usted ve, por ejemplo, el trabajo de reciclado que ha hecho hace poco, con todas las críticas que pueda tener Rutas de Lima, y que muchas de ellas probablemente seguramente son muy ciertas, pero el trabajo técnico de reciclado es muy interesante. Reciclar la mezcla asfáltica, no botarla. ¿Por qué botarla? Porque, oiga, si ese agregado cuesta mucho dinero conseguirlo. ¿Por qué lo vamos a botar? No, es que es un asfalto viejo. Que el cemento asfáltico sea viejo no quiere decir que el agregado también sea viejo. O que no sirva. Bueno, puede ser viejo, de acuerdo, pero no quiere decir que no sirva. El cemento asfáltico se ha envejecido y ha perdido propiedades. Completamente de acuerdo. Para eso lo vamos a usar como absorción e impermeabilización del agregado virgen. Pero el agregado viejo, el agregado recuperado también no ha perdido ninguna. ¿Qué propiedad ha perdido el agregado envejecido? El agregado recuperado. ¿Qué propiedad? Al menos para uso de asfalto, ¿no? ¿Cuál ha sido la propiedad?
Ninguna. Se mantiene idéntico. Es el mismo agregado de hace 20 años, o hace 10 años, o hace 30 años. Entonces, el punto clave es diseñar esa mezcla y ver qué requisitos se cumplen para diseñar la mezcla asfáltica. Puede hacerse el caso de que el reciclado no se haga en planta, sino se haga in situ. Una técnica, cuando hay uniformidad en el agregado, en la mezcla asfáltica existente es uniforme, pues el resultado del laboratorio puede decir, mira, esto se puede hacer directamente in situ, no hay necesidad de gastar en transportar. Se hace un fresado de la carpeta y allí mismo se incorpora, con una cisterna, se incorpora cemento asfáltico nuevo y aditivo rejuvenecedor. Se incorpora y si es necesario agregados de repente, pero por lo general no, porque se hace un monitoreo permanente. Entonces se incorpora y esto pasa a una mezcladora, pasa a una faja transportadora, que pasa a la pavimentadora y ahí se coloca directamente de nuevo. El único espacio que estaría sin mezcla asfáltica sería el espacio que hay entre la fresadora y la pavimentadora. Aquí atrás se sigue colocando de manera idéntica, sin ninguna complicación. Estos trabajos de fresado son, como digo, variados, interesantes, y hay muchas cosas para ver. Vamos a ver algunos videos pequeños nomás, vamos a ver de esto, no vamos a ver todos, pero quiero que vean, por ejemplo, este trabajo de reciclado in situ, miren. Llegó el nuevo Marsella, fragancia repotenciada. Unir a un país por medio de caminos y carreteras transitables es uno de los proyectos más ambiciosos que un gobierno pueda tener. A pesar de la comunicación virtual, que cada vez conecta más a situaciones y personas, nada sustituye a la conexión física. Está demostrado que una comunidad que cuenta con una comunicación terrestre adecuada goza de un desarrollo social y económico más alto, en comparación de aquellas que carecen de ella. Cuando un camino está en mal estado, se traduce en incomodidad, inseguridad y altas pérdidas económicas. El deterioro de un pavimento se debe a varios factores. El clima. El recubrimiento asfáltico está expuesto al clima del área geográfica. La temperatura es, por ejemplo, un factor que promueve su desgaste. Asimismo, el viento y la lluvia erosionan la capa que recubre carreteras y caminos. El uso. Naturalmente, el tráfico y sus cargas también contribuyen al descenso de su buen estado. La calidad de sus materiales. Un recubrimiento asfáltico de baja calidad es obviamente más propenso al declive de su vida útil. Reciclaje en caliente en sitio. Una alternativa más para maximizar la utilización e inversión de fondos y presupuestos públicos para proyectos de mantenimiento de vialidades. Dicho deterioro no siempre se trata en la forma ni en el tiempo adecuado. Se ha demostrado que si el proceso de reciclaje se realiza antes de que el deterioro sea extremo, el resultado es altamente eficaz. Por muchos años se han utilizado métodos tradicionales de tecnología obsoleta que utilizan una gran cantidad de materia prima, elevan el nivel de peligro para sus usuarios ya que exigen la interrupción del tráfico en su proceso. Este método, que suma capas nuevas de asfalto caliente, consume muchos recursos no renovables y es muy costoso, tanto temporal como económicamente. Ahora existe una alternativa que dará beneficios económicos, técnicos y ambientales. Ecopavements. Ecopavements tiene el objetivo de mantener y corregir las vialidades desarrolladas a base de asfalto, con tecnología de última generación en maquinaria y un equipo humano formado por ingenieros, analistas, operadores, señalizadores, laboratoristas, responsables de control de calidad y dirección técnica. Es la empresa con tecnología de punta, única y exclusiva en México, que a través de su recicladora, AR2000, está operando a niveles de clase mundial por sus altos estándares y ventajas. Este método reúne todos los requisitos de calidad de varios estados de Estados Unidos, Canadá, Japón, Costa Rica,
India, China, Italia, entre otros, y está certificada por la ARRA, Asphalt Recycling and Reclaiming Association, por sus siglas en inglés, y por The Asphalt Institute. Recicladora AR2000. Uno de los métodos más usados y efectivos es el reciclaje en sitio en caliente, HIR, por sus siglas en inglés, el cual ha sido incorporado en la recicladora AR2000. La recicladora AR2000 es el resultado de la evolución tecnológica. En los años 50, el proceso de las máquinas de reciclaje de sitio en caliente consistía en calentar la superficie del pavimento, escarificar a 1.5 centímetros de profundidad, esparcir el material escarificado, agregar una sobrecarpeta de 2.5 centímetros, compactar. A partir de los 80s, el proceso se mejoró y consiste en calentar la superficie del pavimento, escarificar o fresar, adición de rejuvenecedor y mezcla asfáltica caliente nueva, esparcir y compactar. Aún así, el resultado es ineficiente a profundidades menores de 2 centímetros. Con los esfuerzos continuos, se logró llegar a la recicladora AR2000, que permite profundidad de corte hasta 6 centímetros, fresea, no escarifica, una mayor rapidez en el proceso, maximizar eficiencia en reciclaje y operación, reducir costos de operación con ahorros de hasta un 50%, evitar la oxidación del asfalto, minimizar la contaminación del aire, está clasificada con bonos verdes. Mayor durabilidad de los pavimentos, maximizar calidad del pavimento, mejor superficie de rodado, aumentar la seguridad, fácil transportación. ¿Cómo trabaja la recicladora AR2000? Precalentamiento. La unidad precalentadora calienta y ablanda el material deteriorado. Perfilado en caliente. La precalentadora fresadora aplica un calor adicional que permite remover fácilmente el asfalto suavizado. Mejoramiento de la calidad del pavimento. Materiales correctivos como agentes rejuvenecedores mejoran las propiedades del asfalto. Poscalentamiento, secado y mezclante. En la poscalentadora, secadora, mezcladora, el material reciclado es mezclado continuamente y expuesto al aire caliente. Mezclado. Una vez alcanzada la temperatura deseada, el material reciclado y el correctivo son recogidos desde la superficie del pavimento. Distribución y compactación. Desde la mezcladora, el material es transferido a la tolva de una pavimentadora convencional para su distribución. Es un método no invasivo, ya que permite la libertad de tránsito por un carril, permitiendo el ahorro de tiempo para los usuarios de los caminos, así como seguro, ya que no interrumpe su tráfico. Asimismo, sustentable, al ser un método 100% reciclable. Su efectividad es totalmente comprobada, ya que dura hasta 4 veces más que el método tradicional, por el grosor de hasta 6 centímetros en comparación con el método tradicional de 1.7 centímetros. Sustentabilidad. En estos tiempos, donde sustentabilidad, responsabilidad ecológica, durabilidad, conciencia social, son conceptos recurrentes en nuestra realidad socioeconómica, pero que carecen de significado a nivel práctico, donde se siguen explotando recursos naturales de forma irracional. Aun cuando se sabe que el impacto ambiental es muy nocivo, urge atender y balancear 3 aspectos fundamentales: el ambiental, el económico y el social. En todo el orbe se han hecho esfuerzos responsables para lograr mantener este frágil equilibrio, echando mano de la tecnología y una nueva organización de los recursos. Se han logrado proyectos efectivos y muy exitosos para dicha sustentabilidad, que no es otra cosa que buscar que la satisfacción de las necesidades de la población actual no ponga en peligro la de generaciones futuras a todos los niveles. Ecopavements, con su recicladora AR2000, es una empresa sustentable en su operación y altamente responsable con el medio ambiente. Sus beneficios primordiales son sociales. Se logran ahorros sustanciales de tiempo. Se conserva la seguridad de los usuarios al minimizar la interrupción del tráfico. Se evitan las superficies peligrosas. Económicos. Se logran ahorros sustanciales en costo.
logra en su tiempo menor la conclusión del proyecto. Mayor durabilidad de los pavimentos. Ambientales. Se conservan recursos naturales no renovables. No emana gases tóxicos. Ahorra el 50% de energía en su maquinaria. Hoy, tenemos la oportunidad de contar con tecnología de punta, limpia y empleada en primer mundo. Resultado de múltiples esfuerzos tecnológicos. Hoy tenemos Ecopaviments, una empresa mexicana de nivel internacional. Bueno, ahí tenemos otras vistas de procesos de reciclado que pueden ver, ¿no? Pero un aspecto interesante de este trabajo de reciclado, vamos a volver en unos minutos acá a esa diapositiva, es el proceso de reciclado profundo. Muchas veces la dificultad que se plantea es la de decir, voy a verificar si se sigue grabando, ¿ya? Un momentito. Sí, ok, bueno, sigo. Entonces, una de las dificultades que se genera para este proceso de reciclado de mezcla asfáltica es la falta de uniformidad, ¿no? A veces dice, bueno, la mezcla no es uniforme, mira, si vamos a pensar en hablar de reciclado de la mezcla asfáltica entre la universidad, en el tramo que está de la Avenida Primavera, entre la universidad y el Puente Primavera, hay sectores distintos, con diferentes condiciones, bueno. Entonces, cuando la mezcla asfáltica sea muy variable o esté tan envejecida que ya no se pueda recuperar ese cemento asfáltico, existe la tecnología de reciclado profundo, el reciclado full depth. ¿Qué significa este reciclado profundo, reciclado full depth? Consiste en, ya no recuperamos la carpeta asfáltica, lo que se recupera es todo el pavimento, o por lo menos una buena parte. ¿Y cuál es la finalidad? Pues al remover la capa granular con la mezcla asfáltica, se incorpora grava a la capa granular. Incorporando la grava, se mejora el CBR. Este suelo que está fatigado, esta capa granular de la base que está fatigada, pues lo que hacemos es incorporar grava para que mejore el CBR. El proceso tiene su historia también, como todo, pero comenzó así. Primero se comenzaba a remover, ya. Comenzaba a removerse el material y se generaba esta polución ¿cómo se llama? Y el esparcido de partículas. Bueno, entonces alguien dijo, bueno, pongamos una carcasa de metal para evitar que las partículas salgan disparadas, ¿ya? Luego, un poco más adelante, y decía, bueno, ahora pero este material hay que meterlo mezclarlo con agua para tener el óptimo contenido de humedad. Y bueno, alguien empezó, bueno, mira, tenemos el problema de la polvareda, hay que poner agua. Pero si le ponemos agua, ¿por qué no le ponemos de frente ya el óptimo contenido de humedad? De manera que el material que ya salga producido acá tenga el óptimo contenido de humedad y sea una capa granular lista para ser compactada, ya con su óptimo contenido de humedad. Y así ha ido evolucionando y se ha ido generando esta técnica, esta técnica de reciclado full depth. El reciclado full depth sí se aplica con mucha más frecuencia. Ese se ha aplicado en Cusco con Bapata, se ha aplicado en Puno, en Hilo Desaguadero, en Puno también, en Gayaviri, en diversos sitios se ha aplicado este reciclado profundo. Vamos a ver ahora también algunos videos sobre esto, y que, bueno, en algunos casos se hace el trabajo de incorporación, incluso con emulsión o aditivos. En Huaráscaras, que era el trabajo que hizo Mota, fue un trabajo de reciclado con cemento asfáltico y cemento porta para dar una buena superficie. ¿Cuál es la finalidad? No botar el material, pues. Está bien, está muy envejecido, no tiene propiedades uniformes, no se puede reciclar esta carpeta asfáltica. Ya, está bien, la carpeta podrá no poderse, o no sabemos cómo hacer, pero no quiere decir que se va a botar. Lo que haremos será mezclar esa carpeta asfáltica con la grava, con la base, ya sea en su totalidad o parte de ella, pero le estamos incorporando grava. Al incorporar grava, se mejoran las propiedades físicas, fundamentalmente el CBR.
esta capa granular que estaba fatigada, ahora pasa a ser una capa reforzada. Y se puede usar como base. Ya está bien, no se va a usar como mezcla asfáltica reciclada, pero se puede usar como una capa de base para colocar carpeta asfáltica nueva, ¿sí? Pero no se bota. No se bota esta carpeta asfáltica. Se utilizan los agregados que están ahí, se utilizan para mejorar las propiedades de la base. Vamos a suponer que está tan fatigado que esto no se podría utilizar como base, porque está muy fatigado. Bueno, utilícelo como subbase. No, tampoco no se puede utilizar porque, ¿sabes qué? No agarres, bueno, cosa poco probable, pero ya, utilícelo como subrasante. Utilícelo como material de relleno, pero nunca lo bote. Nunca. En ningún caso se justifica botar material. Este material que ha sido producido en cantera, que ha llevado una remoción de cantera, un trabajo de procesamiento en cantera, una trituración, un transporte, una colocación para botarlo, es inadmisible. Totalmente inadmisible. Y este trabajo de reciclado profundo es este trabajo que se llama full depth. Full depth es un trabajo que se hace con el equipo que se llama una recuperadora de caminos. Como vemos, esta máquina es muy distinta a la fresadora. La fresadora que veíamos aquí recupera solo la carpeta asfáltica. Y el ancho de rodillo fresador es bastante pequeño, 30 o 40 centímetros, comparado con una recuperadora de caminos que tiene 3 metros de ancho más o menos. ¿Y por qué? Porque remover base y carpeta asfáltica es mucho más suave que remover solo carpeta asfáltica. La carpeta asfáltica es muy dura, por eso el cilindro de remoción, el cilindro de la fresadora, lo vemos, no es muy grande, porque si no requeriría mucha potencia de motor. Una máquina muy grande se necesitaría. Las máquinas ya cuando salen al mercado han tenido una serie de pruebas de optimización, ¿no? Y lo que se espera, que al menos encontramos en el mercado, es la máquina óptima, con las dimensiones óptimas de trabajo. Ha habido a veces en algunos foros que ha habido, que se escucha, ¿y por qué no tenemos una fresadora más ancha de 3 metros 30? Porque la potencia, la máquina se necesitaría, una máquina con una potencia extrema para poder levantar eso, y no comercial o no transitable. Pero ¿cómo en la recuperadora de caminos sí se logra? Porque lo que se remueve en una recuperadora de caminos no es la carpeta asfáltica, es la capa granular más la carpeta asfáltica, y esta capa granular no tiene tanta cohesión como la mezcla asfáltica. Bueno, dicho esta precisión, vamos a ver cómo es que funciona la máquina recuperadora de caminos. Acá hay una experiencia en Puno, aquí. Un trabajo también, bueno, como todos nuestros trabajos, ¿no? Un trabajo muy bonito que se hizo con emulsión, inyectando emulsión asfáltica para fortalecer la base. Pero, como va a ver, no se pierde la capa de superficie. La cabeza se pone tiesa. Te lo explico con manzanas, ¿sabes? Claro. Ah, no, pero este no es. No, me equivoqué. Este es otro video de reciclado. Acá está, este es. Acá está. No, estos... Ese es un trabajo de recuperación de caminos. Va a ver la máquina recuperadora, la cisterna, cómo va incorporado, de manera que se logra un trabajo conjunto, un tren de trabajo conjunto muy interesante y muy eficiente. Instantes ya nos encontramos haciendo el proceso de inyección de asfalto al material que previamente se ha homogenizado en humedad, en granulometría, a través de una escarificación previa efectuada también con la motoniveladora. Se han corregido los perfiles y sobre ello ya se está pasando la máquina recicladora. Nos encontramos en el distrito de Ácora, provincia de Unguyo, en el
a 3.870 metros sobre el nivel del mar, bordeando, o en todo caso a orillas del no menos famoso lago Titicaca. Ustedes podrán apreciar allí cómo el proceso de inyección se hace a una velocidad de 8 metros por minuto, y básicamente en este caso el diseño marca aproximadamente un 5.8% de emulsión asfáltica respecto al peso del agregado a reciclar. Ustedes pueden apreciar ya con la inyección de la emulsión asfáltica se aporta entre un 2 a 2,5% de humedad, lo cual, sumada a la humedad que actualmente tiene el material, llega al óptimo contenido de humedad de 8.5%, que es lo que nos arroja los ensayos de laboratorio. Ustedes van a poder apreciar detrás de la recicladora viene ya los rodillos generando la compactación primaria para luego generar la toma de los perfiles, corregir perfiles con la motoniveladora. La motoniveladora única y exclusivamente la estamos utilizando para la corrección de perfiles. Noten al fondo cómo vienen los rodillos, son rodillos lisos que están trabajando en tándem para cerrar los 2,45 en este caso de 2,45 de ancho de calificado que viene generando la recicladora. Pueden apreciar en este caso la inyección del material asfáltico es bastante homogéneo. Noten ustedes ya los rodillos lisos vienen generando el proceso de compactación primaria, que va a permitir luego tener ya en la práctica los niveles del proyecto. Sí, bueno, como ven, nuestro trabajo se camina mucho, se trajina mucho, pero es un trabajo muy bonito. Es un trabajo en el cual usted siempre, todos los días, queda encantada o encantado de lo que hace, ¿no? Porque, por las diversas cosas que se enfrentan. Bueno, en este trabajo de recuperación de caminos, como decía, puede ser que incorpore algún aditivo. A la hora se va removiendo, el casquete impide que salgan las partículas disparadas, dispersas, pero puede adicionarse también algún aditivo agua, emulsión asfáltica, asfalto espumado, diversos aditivos que pueden mejorar el comportamiento del material.
Esta es una vista de la carretera Cusco-Combapata. Aquí no hubo aditivos, sino lo que se hacía, se recuperaba la superficie existente de la base, se recuperaba para ser usada como subrasante. Era una carretera muy, muy envejecida, ya muy deteriorada. Entonces, el trabajo que consistía, acá está la cisterna de agua, conectada con esta manguera al recuperador de caminos, y el recuperador de caminos lo que hace va removiendo esta carpeta existente, se pierde al mezclarse con la capa subyacente, y se mezcla con agua. Aquí ve la conexión con la manguera, la tubería de agua. La manguera puede ir dosificando en el óptimo contenido de humedad. Dentro del rotor, ¿qué cosa hay? Hay estos brazos de acero y estos pequeños pines, estos conos. Estos conos sí hay que cuidar que se van rompiendo, porque siempre encuentran alguna piedra. A veces se encuentra, sobre todo en zonas cercanas a zonas urbanas, canales de concreto recubiertos, o tapas de buzón de desagüe que están perdidas, ¿no? No saltan a la vista, y cuando chocan con el rotor se rompe el cono. Bueno, continuamente hay que cambiar, no son muy caros tampoco. Estos pines, estos pequeños pines se cambian simplemente, ¿no? Pero bueno, y lo que hay que tener cuidado es que no se atasque, ¿no? No se vaya a romper el brazo. El brazo de acero, como ven, está incorporado al rodillo. El cono, voy a ponerlo un poquito más grande aquí. El cono es el elemento que remueve, y tiene un soporte de acero, una placa de acero aquí abajo, que es la placa de desgaste. Eso es lo que se desgasta. El brazo de acero no se debe desgastar. Hay que cuidar eso, porque puede generar una pérdida o un deterioro en la operación, ¿no? La finalidad es que estos conos estén uniformes en profundidad. Aquí cuando lo vemos como un círculo perfecto, ¿no? Los conos forman un círculo perfecto, claro. Eso es bajo la premisa de que todos tienen el mismo estado de desgaste. Si no tienen el mismo estado de desgaste, ya no se forma ese círculo, y ya no se logra la eficiencia en el trabajo. Muy importante cuidar los detalles en estos trabajos para poder tener un resultado eficiente, ¿no? Si se trabaja así un poco de manera improvisada, probablemente no se logre un buen resultado. Y se eche la culpa al proceso, ¿no? Al decir, ¿sabe qué? No sirve el reciclado. No es que no sirva, es que a veces no lo hacemos bien, no hacemos un procedimiento correcto. Aquí vemos cómo es el proceso. Están las compuertas laterales y la compuerta frontal. Este rotor comienza a girar a gran velocidad y comienza a remover la carpeta asfáltica. Estas puntas se clavan en la carpeta y la va removiendo junto con la base. Y así es como queda la parte posterior. Aquí, ¿de dónde sale la humedad? De la manguera que está conectada. Aquí vemos esta manguera conectada a la cisterna. Aquí, la manguera conectada a la cisterna es la que dosifica y humedece el material. Esa humedad impide que haya polución y además genera el óptimo contenido de humedad. ¿Qué sigue? Pasar la motoniveladora para emparejar y después los rodillos. Y no se bota el material, no se bota la capa de material. Puede haber, como les decía, otras alternativas, no solamente agua, puede usar aditivos, como en el caso de la experiencia de Puno, usar algún tipo de emulsión, usar estabilizantes, usar cemento en polvo, usar cal, en fin, diversas técnicas de reciclado. Y entre las muchas técnicas, una de ellas es el asfalto espumado. El asfalto espumado es una experiencia que se recogió de acá de la carretera, primero la carretera Conococha-Huaraz. Antamina financió un proyecto de obra por impuesto para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y el asfalto, ¿qué cosa es el asfalto espumado? Es una técnica en la cual se incorpora aire al cemento asfáltico. Al cemento asfáltico caliente se incorpora agua fría y aire, y para que se formen espumas. Esa espuma funciona como un cojinete en la mezcla. Ahora voy a ponerlo aquí un poquito. Aquí está. Funciona como un cojinete. Y ante los esfuerzos, ante las cargas, funciona como amortiguadores. Como un pequeño microamortiguador. Amortiguador de los desplazamientos. Esos cojinetes de aire que quedan atrapados funcionan como amortiguadores, lo cual permite pues un mucho mejor comportamiento de la capa. Aquí vemos cómo es que funciona, ¿no? Nos quedamos aquí y decíamos, va conectado a la cisterna y se inyecta, ya no se inyecta agua, sino se inyecta cemento asfáltico caliente y agua fría.
Al entrar en contacto el cemento asfáltico caliente con el agua fría, bota lo que se llama un asfalto espumado. Se genera una espuma naturalmente, y esa espuma contiene aire. Entonces, ese cemento asfáltico, ese betún espumado, se incorpora a la mezcla asfáltica. Se incorpora a la base, se incorpora a la capa granular, generando esta suerte de cojinetes. El proceso completo es muy interesante, porque primero hay que hacer el estudio. Hay que determinar el espesor de la carpeta que se va a remover o se va a estabilizar. Evaluar la compatibilidad que tiene el material con el asfalto espumado. Hay materiales que no funcionan con asfalto espumado. Los materiales muy arcillosos, no tienen cierta incompatibilidad. Las arcillas expansivas también. Entonces, se define cuál es la dosificación de asfalto espumado, cuál es la proporción de la mezcla. Se hace lo que se llama el diseño de la mezcla. Este diseño de la mezcla, una vez que está hecho ya con todos los ensayos, y es la parte, al menos a mi parecer, es la parte más relevante. Porque la operación, si bien es cierto, hay que tener cuidados, como cualquier proceso constructivo, pero ya nos basamos en un método que nos da laboratorio. En laboratorio hay que buscar la dosificación de la mezcla asfáltica, la proporción de materiales, la cantidad de suelo que se va a renovar, la velocidad de avance. Porque si usted se pone a pensar un poco, es muy incidente la velocidad de avance. Mientras más rápido vaya la máquina, la dosificación debe ir acorde con esa velocidad y de acuerdo con el espesor y el ancho que se está removiendo. El tren de trabajo que se aplicó aquí en la carretera Huaraz-Caraz era así. Se tenía un esparcidor de cemento. El cemento se esparcía, cemento Portland, cemento Portland se esparcía por metro cuadrado más o menos media bolsa. Se esparcía, luego había una cisterna con agua y una cisterna con asfalto, conectadas a la recicladora. La recicladora iba removiendo la capa que ya estaba con el cemento asfáltico esparcido, incorporando agua y asfalto. Iba estabilizando. Luego, atrás de esta recicladora, venía el compactador pata de cabra, rodillo para amasar el conjunto. Luego venía la motoniveladora perfilando, logrando las cotas de los perfiles, todo esto acompañado del trabajo de topografía, obviamente, y de los técnicos de laboratorio supervisando, las ingenieras, los ingenieros acompañando el proceso. Luego pasaba la motoniveladora nivelando y pasaba el compactador liso. Primero pasaba el pata de cabra y después el compactador liso. Luego pasa el agua con un ligero riego, muy ligero, y pasa el compactador neumático, dando el acabado superficial. Esta era la superficie que se usaba como subrasante. La carretera, como digo, estaba muy envejecida, muy deteriorada. La primera opción era boten todo y construyan una carretera nueva. Pero, ¿por qué vamos a botar todo? ¿Cuál es la lógica de botar todo? Si se puede reutilizar. Claro, costó un buen trabajo convencer a las personas del Ministerio de Transportes. Algunas personas sí muy bien, muy proactivas, en verdad, a aceptar, ¿no? Otras, bueno, como siempre dicen, no, había una persona que muchas veces en las reuniones decía, es que no hay experiencia en eso. Y la respuesta de siempre era, ¿y cuándo vamos a tener experiencia si nunca comenzamos? ¿Cuándo? Tenemos que comenzar, pues. Y además este trabajo ya no es tampoco un invento, se usa en otros países, la técnica no es un invento acá que, oye, nunca había visto algo así, ¿no? Es una técnica muy bien mejorada, lo que estamos tratando de incorporarla para bajar los costos. Bueno, y así, después de una serie de conversaciones y todo, se logró incorporar, y es lo que vamos a ver en unos instantes, este trabajo de Huaraz-Caraz. Este proceso funcionaba más o menos así, se incorporaba el cemento asfáltico, incorporaba el agua, cemento asfáltico muy caliente y agua fría, para buscar ese asfalto espumado, y tenía una base estabilizada. Esa incorporación generaba estos cojinetes. Esta es la capa de subrasante, la nueva subrasante que se formó. Entonces, las partículas tenían esos cojinetes que generan como amortiguadores ante las cargas. Como digo, una técnica particular de diseño, ¿no? Incorporar cojinetes de aire en las capas granulares para soportar las cargas.
y con eso se tenía una mejora en el comportamiento estructural. Aquí vamos a ver este último video ya sobre este reciclado. Tienen los otros videos ahí y bueno, cualquier otro video que ustedes deseen ver está bien, ¿no? Mire, ese de Huaraz Caraz. Absurdo es seguir haciendo filas. Pide tus compras en minutos desde tu casa. Pedidos Ya Market. Esto no es Flex. Flex. Este proyecto se desarrolla en la ciudad de Huaraz, básicamente en el tramo desde Huaraz a Caraz, que comprende 67 kilómetros. Motengil es una de las empresas pioneras, ¿no?, en la innovación tecnológica, y en este caso aplicando la técnica del reciclado con asfalto esfumado. Para este proyecto, Motengil tiene la capacidad en cuanto a logística, en cuanto a equipamiento, por lo tanto se ha implementado para ello 3 recicladoras, ¿no?, de procedencia alemana, con una planta de calentamiento, 2 plantas de asfalto, ¿no?, y 2 plantas de chancado de agregados para culminar pues, el proyecto en el cronograma establecido. Para el proceso de estabilización de base con asfalto esfumado se cuenta con el siguiente tren de trabajo: una cisterna de asfalto, una recicladora virgen, una cisterna de agua, un rodillo, una motoniveladora y otro rodillo. Se inicia con la colocación en pista del 1% de cemento. La recicladora cuenta con una cámara de expansión en la cual se inyecta el agua en pequeñas cantidades y el asfalto a una temperatura de 180 grados. La combinación de estas genera espontáneamente una espuma. Asimismo, la recicladora cuenta con una cámara de trituración, los cuales trituran el material, lo homogenizan y las cámaras de abstracción inyectan el asfalto espumado dentro del agregado. La combinación de esto ya genera el material estabilizado. La motoniveladora continuará con el trabajo realizando el perfilado de la superficie. Una vez concluido el perfilado, el rodillo realizará el compactado y sellado final del trabajo. Todo el material que viene de campo han sido muestreados por nuestro personal de calidad. Son transportados en bolsas de polietileno para que no pierdan humedad hasta el laboratorio central que se hace en obra. Una vez que viene acá a obra, los materiales son caracterizados, donde se halla prácticamente su humedad natural, se halla su granulometría, se hace el ensayo proton modificado y lo más importante es que se van a fabricar unas briquetas mediante el ensayo Marshall. Todo el proceso constructivo está llevándose a cabo de forma idónea y los resultados obtenidos de esta experiencia que estamos teniendo en esta obra son satisfactorios. Una de las ventajas de este sistema, la reutilización de los materiales, ¿no?, que hace que evitemos la contaminación, mejorando las propiedades físicas, en este caso de la carretera, ¿no? Optimizamos tiempos, ya que en este caso estamos trabajando con 3 recicladores, la cual nos permite actualmente hacer un rendimiento de entre 800 a 1000 metros diarios. Finalmente, estos trabajos de conservación tienen como objetivo brindar al usuario de la vía un viaje confortable, seguro. Ofrecemos un producto de calidad. Es un trabajo muy interesante este trabajo de reciclaje. Tiene muy buenas perspectivas, ¿no? Usted como profesional, como ingeniero, tiene muy buenas perspectivas. ¿Qué otras cosas hay? No es un acto de magia, hay limitaciones. Por ejemplo, hay necesidad de que si usted va a reciclar mezcla asfáltica o va a proponer mezcla asfáltica reciclar, esta mezcla asfáltica debe tener uniformidad. Es muy complicado cuando la mezcla es variable, ¿no? Otra de las cosas es que no se corrigen fallas estructurales. Si hay deformaciones, hundimientos, fallas de la subrasante, no se corrige con el reciclado. Tiene que hacerse una reparación previa. Hay que hacer un monitoreo continuo de la defectometría. Eso es muy importante, buscar como de las deformaciones para ver el comportamiento de la carpeta.
Y cuando hay una contaminación severa, bueno, lo mejor es usar el reciclado full depth, pero en último caso, esta capa se puede usar como subrasante. Ya, en el último caso como relleno, pero nunca botarla. Entender eso, nunca se bota. No debe caber en nuestra cabeza la posibilidad de botar mezcla asfáltica, de botar capa de material de base, no debería existir esa posibilidad. Debemos buscar siempre cómo reciclar, buscar ser más ingeniosos, más hábiles para ver cómo podemos reciclar la mezcla, cómo podemos minimizar los desperdicios. ¿Qué condiciones se requieren para que este reciclado se promueva? Bueno, hay que establecer como una política del sector transportes. El Ministerio de Transportes tiene que establecer, y en general las autoridades, el reciclado de la mezcla asfáltica, no esa inadecuada política que vemos siempre de boten todo y traigan todo nuevo, no es lo más adecuado. Claro que se necesita capitales para inversión, por supuesto que sí, necesitamos confianza, una estabilidad de la que tanto hablamos y la que tanto extrañamos, una estabilidad que no tenemos hace muchos años para que se puedan realizar inversiones. ¿Quién se arriesga a invertir con maquinarias o con investigaciones con esta situación? Necesitamos mejorar. Pues, como ve, todo va orientado a que mejoremos. Capacidad de innovación tecnológica la tiene, buscar nuevas soluciones, y también tiene que haber un mercado continuo, ¿no? Porque si el contratista va a comprar estas máquinas recicladoras, necesita recuperar su inversión. Y solo puede recuperar su inversión si hay un mercado continuo de trabajos de reciclado. Hay opositores, por supuesto, que como en todos los trabajos, o sea, no es una novedad las personas que le van a decir, no, eso no sirve, eso no funciona, eso no es claro. En todas las cosas, cuando conversábamos sobre el caso de drenaje, ¿se acuerda? Este proyecto de la carretera Pucará, de Pucará al puente 24 de julio, tuvo muchos opositores ese tema de su drenaje. Y caramba, funcionó muy bien, una solución magnífica. Igual el reciclaje siempre ha tenido muchos opositores, algunos, como le decía, interesados, otros no, otros tontos útiles, manejados por quién sabe por qué, ¿no? Pero que se oponían porque decían que era basura. Ahora, interesante ver las oportunidades. Bueno, no deje que el mundo se le pase desapercibido, observe siempre. Observe lo que para nosotros es un problema, o sea, al decir nosotros, mi generación, las cosas sobre las cuales nos quejamos, las cuales nos quejamos, para ustedes es su mercado de oportunidades. ¿Qué oportunidades? Pues en los concesionarios. ¿Quién vota? El Estado vota, el municipio vota. ¿Por qué pagan los contribuyentes? Porque pagamos los demás. El concesionario no vota. No vota porque sale de su bolsillo. Y obviamente apuesta por la innovación. La necesidad de aplicar esta normativa ambiental cada vez con costos más competitivos, mejores costos. Necesidad de brindar mejores servicios a menores precios. Y obviamente con mejor calidad. Los clientes, en el mercado, los clientes, ¿qué buscan? Algo más barato, más de mayor calidad y que se haga más rápido. Muy, muy fácil de pedir, ¿no? Muy cómodo para pedir. Bueno, nosotros cómo satisfacemos esto. El reciclado es una gran oportunidad para quienes van a ser ingenieros gestores de transporte, gestores de pavimentos rígidos, flexibles, gestores de aeropuertos, gestores de pavimentos industriales, en fin, los que las alumnas o los alumnos que decidan, que opten por la gestión de pavimentos, tienen un gran campo también de línea en reciclado. Puede usted tener muchas más y mejores habilidades. Es la finalidad que tiene, y siempre hay que ver las oportunidades. Bueno, y por un último comentario que le quería hacer sobre este ítem, en su vida no es grave ir pasando desapercibido, ¿no? Que la gente no le reviente cohetes, que no le haga monumentos, o le haga, no es tan importante. Lo que sí es grave es que el mundo se le pase desapercibido, o sea, que usted no vea qué sucede, que por algún motivo se deje abrumar por otras cosas, por noticias, o tenga lo que le hablaba una vez de conocimiento inútil. Cuide mucho su cabeza del conocimiento inútil. Aléjese de ese tipo de conocimiento, trate de buscar conocimiento útil, conocimiento que realmente le sirva para mejorar en su vida profesional. Bueno,
Señores, aquí terminamos esta sesión de la semana 11 con el tema de reciclado de pavimentos. Bien, muchas gracias. Voy a cortar ahí. Bien.